Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Nutrivera y me da mucho gusto que el día de hoy estemos presentando un nuevo tema de salud. En conmemoración al Día Mundial del Riñón, traemos para ustedes lo que es enfermedad renal. ¿Quieren saber más de esta enfermedad? Quédense aquí con nosotros. Pues me da mucho gusto que el día de hoy nos estén acompañando en una transmisión más de esta versión de Nutrivera por medio de YouTube. El día de hoy, vamos a estar hablando sobre el Día Mundial del Riñón, que fue conmemorado el día 11 de marzo del 2021. Esto mediante la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, nos tuvimos a la molestia de tocar este tema y a petición de algunos suscriptores nos han hecho la recomendación de abordar todo lo que es relacionado a los problemas de riñón. Y para eso, vamos a tocar el tema de enfermedad renal crónica. Me da mucho gusto que también estén viéndonos en diferentes tiempos, ya que nos da gusto que ustedes nos dejen comentarios en las redes sociales para que nosotros le demos seguimiento a los temas de interés que más estén a tu alcance y sean los más factibles para que tú los puedas abordar. Dejo en pantalla los datos de las redes sociales para que tú nosotros y de cierta forma estemos en comunicación constante. Y pues como ya lo decíamos, ¿no? La enfermedad del Día Mundial del Riñón conmemora prácticamente, sobre todo para los pacientes, se les dé una motivación en que, por eslogan, conlleve que diga viviendo bien con la enfermedad renal, sí, provocando que los pacientes no se desmotiven, que todo lo contrario, modifiquen sus hábitos, modifiquen sus estilos de vida y sobre todo aprendan a sobrellevar la enfermedad. Como parte de esta enfermedad, el objetivo más bien de la campaña es fomentar la educación y la conciencia social sobre el manejo eficaz de los síntomas, así como también tener un empoderamiento del paciente mediante su participación activa en la toma de decisiones sobre la enfermedad y la vida cotidiana. Como un enfoque clave en la atención a estos pacientes es que se aborde como un elemento fundamental para lograr el objetivo final de vivir bien y mejorar la calidad de vida aún con la enfermedad renal, así como mitigar la desigualdad social a dicha atención. Esto requiere que los pacientes comprendan que su función, cuál es la que tienen, que tengan los conocimientos necesarios para poder interactuar con la parte clínica, con la parte médica, con la parte psicológica, con la parte nutricional en la toma de decisiones compartidas, así como que desarrollen ellos mismos las habilidades y el apoyo en una gestión eficaz en los autocuidados que constantemente se van a estar presentando. Las personas que viven con la enfermedad renal tienden sobre todo a querer poder vivir bien, mantener un rol y funcionamiento social, manteniendo al mismo tiempo una apariencia de normalidad y una sensación de control sobre su salud y bienestar mediante una participación activa en la toma de todas las decisiones relacionadas con su enfermedad con forma de mejorar los resultados clínicos, obviamente. Asimismo, es garantizar su participación en la vida laboral y social, que de igual forma es importante tanto para los pacientes como para el medio o los familiares que los rodean. La enfermedad renal crónica es abreviada por sus siglas clínicas ERC. La padece más del 10% de la población mundial.
y el continente europeo entre el 12 y el 13%. Personas que han sido afectadas y que desconocen las causas, perdiendo la oportunidad de poner en marcha las actuaciones que han demostrado modificar rumbo hacia las fases más avanzadas y unas posibles diálisis o análisis. Es por ello que vamos a tocar cuáles son las características de los riñones, ¿no? En este caso, ¿qué problemas ocasiona la enfermedad de los riñones? Bueno, los riñones son como una depuradora, como un gran filtro, por el que se eliminan a través de la orina todas las toxinas que ingerimos y que estas mismas se llegan a producir en nuestro organismo. Si este filtro no llegara a funcionar, esta depuración no se produce adecuadamente. Esto conlleva a que las toxinas se acumulen en la sangre y tengan efectos dañinos y pues obviamente vengan problemas posteriores como infartos, accidentes cerebrovasculares, pérdida de la integridad de los huesos, anemia, edema, etc. Entonces, tenemos una buena noticia, es que determina que es muy fácil detectar precozmente cuando los riñones no funcionan bien. Basta un sencillo análisis en sangre mediante los indicadores como la creatinina, la urea y una muestra de orina que a través de la albúmina y el sedimento, van dando un reflejo y un parámetro de cómo están evolucionando los riñones. Cualquier alteración que llegamos a tener o pensar es algo que a lo mejor pudiese ser que no está funcionando bien. Y una vez descartado esto, las causas que pueden transitoriamente justificarse pueden verse alteradas de manera psicológica también. La ventaja de detectar precozmente la enfermedad renal es que se puedan poner en marcha las acciones dirigidas a proteger la función renal y que han demostrado una eficacia en disminuir la progresión hacia fases más avanzadas. Estas pueden traducirse como acciones como controlar adecuadamente la tensión arterial, el colesterol, la diabetes, bajar de peso, no fumar, etc. Esa es la forma en la que se ha trabajado previamente. Pero en sí, ¿qué es la enfermedad renal? Bueno, usted tiene dos riñones que tienen forma de frijol y cada uno de ellos tiene el tamaño aproximadamente de un puño. Estos están ubicados en la parte de la columna vertebral de la parte media de la espalda. Muchas personas creen que la única función de los riñones es producir nada más glúten. En realidad, los riñones trabajan más de lo que usted puede creer. Podemos decir que, de hecho, los riñones producen la orina y la eliminan a través del tracto urinario, el excedente de agua y las toxinas resultantes de los procesos metabólicos. Junto con la orina, se eliminan del cuerpo como si se pasaran por un filtro. Además, los riñones regulan el equilibrio ácido básico para evitar el exceso de acidez en la sangre, mediante el pH. Los riñones también tienen la importante función de regular la presión arterial, produciendo hormonas como la eritropoyetina, que estas controlan lo que es la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Los riñones también regulan la cantidad de calcio en la sangre y también producen lo que es la vitamina D. Esta vitamina es necesaria para la mineralización que ayude a estabilizar a los huesos, que se podría decir que esta vitamina D sirve como el fijador principal del calcio en la absorción de los huesos. Importante, es muy importante que conozcan por qué se requiere consumir. ¿Cuáles son las causas en la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica es un proceso prolongado y generalmente lento en el que los riñones pierden su función de manera gradual. Al comienzo es posible que usted no se dé cuenta que está sufriendo esta enfermedad y que posteriormente
y detecte los síntomas. Los primeros síntomas pues pueden ser de cierta forma poco detectados, de modo que quizás no se pueda ni siquiera percibirlos. Para eso es importante el chequeo mediante un estudio de laboratorios. El diagnóstico de insuficiencia renal se suele determinar a través del análisis de sangre mediante el nitrógeno ureico, que esto por sus siglas es conocido como BUN, al igual que la creatinina y el índice de filtración glomerular, IFG. El análisis de sangre calcula cuánta sangre pasa a través de los glomérulos por minuto. Y los glomérulos son filtros diminutos en los riñones, que estos son los principales que eliminan los residuos de la sangre. Mediante el video que ustedes están observando pueden determinar la idea de cuál es su proceso. En este caso, mediante el proceso renal se llevan 3 acciones, que es la filtración, la reabsorción y la excreción. Bueno, la enfermedad renal crónica se puede clasificar en 5 estadios. ¿Qué quiere decir? Que son las fases en las que se van a desarrollar. La enfermedad puede tardar años en pasar en una función por debajo de lo normal, como en un estadio 1 a una insuficiencia renal crónica a un estadio 5. El estado crónico significa daño renal permanente, causado por ejemplo por la diabetes, la hipertensión, diferentes infecciones en los riñones, como una glomerulonefritis, como el consumo excesivo de medicamentos, y pues que esto a cierto plazo van reduciendo su funcionalidad renal. ¿Cuáles son los síntomas tempranos más frecuentes de este problema renal? Bueno, los que ya se llegan a percibir es la pérdida del apetito, malestar general y fatiga, los dolores de cabeza inespecíficos, la comezón y resequedad en la piel, existen náuseas y vómitos, pérdida de peso sin razón aparente, el edema e hinchazón en las extremidades del cuerpo. Cuando la función renal empeora, se pueden presentar también coloración de la piel anormalmente oscura, clara. Hay dolor de huesos, somnolencia o, en estos casos, incapacidad para concentrarse en pensar con claridad, el entumecimiento o hinchazón de las manos y pies, pequeñas contracciones musculares, mal aliento, fácil aparición de hematomas como los moretones y que están asociados con la sangre en las heces fecales, la sed excesiva. En el caso de los hombres, psicológicamente se ve alterado la disfunción eréctil mediante la actividad sexual. En las mujeres, pues bueno, hay una interrupción en los periodos menstruales, una disminución hormonal, dificultad en este caso para los pacientes que llegan a tener complicaciones respiratorias, problemas de sueño, vómitos y sobre todo, aquí hay algo muy importante, la presión arterial descontrolada. Es un dato muy importante para que ustedes determinen cuáles son los signos que se están presentando en una fase crítica o aguda. Y bien, pues en el caso de una persona sana, es lo contrario, ¿no? Hablar de que las personas nunca tienen cansancio, están 100% activas, no hay retención de líquidos en el cuerpo, las personas no tienden a tener molestias o dolores, en este caso hasta frío, inesperado, su cerebro funciona correctamente y de cierta forma se concentra muy fácilmente. Y aquí lo más importante, la buena expulsión de toxinas que se van dando a través de la micción. Bueno, pues otra parte de ver cómo se manifiestan los signos es también es de alertar, por decirlo así, es cuando el paciente orina con un estómago muy abundante, las ganas en este caso de continuar o seguir orinando, que están asociadas con la dificultad y el ardor en este caso del paciente, y pues en algunos casos cuando ya es más crítico hasta sangre se puede presentar en la orina. Entonces, las diferentes alternativas o tratamientos que puede tener el paciente
Pues también cuando ya no ha sido el paciente controlado o tiene más bien ese descontrol físico, pues bueno, si llega una alternativa como una diálisis, ¿no? Y esta, bueno, es usada como una asistencia en caso de una insuficiencia renal como tratamiento sustitutivo de las funciones del riñón, un tratamiento conservador que está más enfocado en disminuir las complicaciones y los dolores de la enfermedad. La hemodiálisis también, que es una técnica de depuración sanguínea y que mediante una membrana semipermeable denominada dializador, que funciona a través de dos mecanismos distintos. Esto es por una difusión y una ultrafiltración. Bien, para este tipo de proceso es muy importante que periódicamente tengan seguimiento los pacientes con su médico, tengan el seguimiento oportuno con el psicólogo y sobre todo, lo más importante, con el nutriólogo. ¿Por qué? Porque en esta fase, cuando el paciente ya se ha visto descontrolado, llega a tener problemas más severos y todo a consecuencia de los malos, a lo mejor, hábitos que ha tenido o mala indicación dietética, y puede verse afectado con ciertos nutrientes. Entonces, hablar del tratamiento nutricional principalmente nos pide que los pacientes, antes de tener una diálisis, o pacientes que no tienen una diálisis aún, deben de tener una restricción de líquidos. Esto como parte de que el función aún no tiene ese desecho de toxinas, pues puede estar acumulando muchos líquidos y acumulando las toxinas. Por tal, para que estas mismas toxinas no estén circulando nuevamente en el cuerpo, por eso se pide que los pacientes poco a poco vayan teniendo esa restricción de líquidos. La dieta juega un papel muy importante y en esto tiene que ver sobre todo el gasto calórico correcto que al paciente se le recomienda. ¿Por qué? Porque el paciente, si no tiene esa demanda que su cuerpo requiere, el paciente puede complicarse, el paciente puede depletarse, el paciente puede tener la demanda que a lo mejor a usted le podría costar clínicamente sin interno. Por eso es muy importante que pongan mucha atención, porque la dieta debe de estar sobre todo rica en carbohidratos, y aquí hay que hacer un balance importante. El nutriólogo tiene que hacer un balance importante si es que no hay una enfermedad agregada, como una diabetes. Ahí puede haber otro ajuste. Entonces, también en la dieta debe de ir pues una cantidad regulada o baja en proteínas. Es muy importante que los pacientes lleven a cabo su control proteico. ¿Por qué? Porque mediante las proteínas es como también llegan a tener su metabolización en el riñón, y es como si nosotros quisiéramos trabajar más al riñón, ¿sí? En este caso, el riñón juega un papel muy importante con la actividad que llegue a demandar en la proteína que el paciente va a consumir. Si yo, como paciente renal, yo consumir demasiada carne, demasiadas leguminosas, que son las principales fuentes de proteína, entonces el paciente se va a ver afectado y por ende va a tener problemas de presión arterial, de retención de líquidos, va a tener ese edema que a lo mejor el paciente pues no está siendo bien controlado. Otro de los puntos bien importantes a seguir es que el paciente debe de tener en cuenta sobre el consumo de sal que se está autoconsumiendo. ¿Por qué? Porque la sal, cuando no se tienen los elementos comprobatorios que son los específicos que el paciente debe de llevar, esto puede llevar a que el paciente desarrolle más fácilmente la retención de líquidos. Y si ya tenemos este problema en la función renal, pues vamos a tener esa reabsorción en lugar de estar excretando los desechos tóxicos. Entonces, la sal
Puede verse afectada también cuando los pacientes llegan a tener ese problema de la presión arterial, ¿no? Sabemos que un paciente con presión arterial descontrolada, pues habla de que probablemente tenga ya un daño renal. Entonces, vamos a ir anotando este tipo de elementos que son básicos para que una persona con esta enfermedad nos vaya siguiendo. Otra indicación sugerida es que los pacientes tengan la alimentación con una baja ingesta de potasio. Al igual que esto va a ir compensado junto con el fósforo, de acuerdo al valor que el nutriólogo le recomiende para el consumo proteico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos juegan un balance importante para el equilibrio que en este caso los riñones van a estar desempeñando en su función. Por eso es muy importante que ustedes acudan al nutriólogo a que les recomiende una dieta personalizada y especializada para sus necesidades. En el caso de los pacientes que ya son dializados, es importante que ustedes aprendan principalmente cuál es su consumo de energía, su demanda. Esto va a ir en apego a la actividad física que ustedes desarrollan. A veces, los pacientes de la tercera edad que ya no pueden caminar, tenemos pacientes muy gorditos que se han visto afectados y que por alguna lesión física o algún método, ellos han tenido problemas para tener ese gasto, esa demanda de energía. Entonces, bueno, en contexto general, a los pacientes que ya fueron dializados, se les recomienda que tengan un consumo de energía entre el 30 y 35 el 30 y 35 calorías por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? Que si una persona pesa 34, va a multiplicar sus calorías y el total es lo que va a arrojar su gasto calórico. Entonces 75 por 30, o en su caso 35, es el total que nos va a arrojar su gasto calórico. Otra de las recomendaciones es que, variando la edad, es como se va a calcular su gasto calórico. Eso es muy importante hacerlo. Y en este caso, aquí el nutriólogo tiene que determinar cuál va a ser su método que va a utilizar. Bueno, otro de los puntos importantes es consumir la proteína correcta. Para los pacientes dializados se les recomienda entre 1.2 y 1.3 gramos sobre kilogramo de proteína. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que va a consumir al día. 1.2 o 1.3 por su peso, y el total va a ser el gramaje que va a consumir. ¿Sale? En el caso de que los pacientes no llegara a presentar algún tipo de infección como una peritonitis, pues bueno, ellos van a tener aún así una demanda adicional, y esto puede verse afectado porque el consumo va a ir en aumento entre 1.5 y 2.0. Algo muy importante a seguir es que dentro del valor calórico total que se esté sacando para el consumo energético, se va a ajustar los lípidos entre el 30 y el 35% de ese valor calórico total, y el resto va a ser lo que va a componer los carbohidratos o los azúcares de su gasto energético. No olvidemos que para que entendamos un poquito mejor este sistema de indicación, es importante tomar en cuenta todos sus indicadores fisiológicos, peso, talla, complexión, para determinar cuáles son sus necesidades nutricionales y no verse afectado en este caso, en la función renal. Es importante también llevar a cabo el control de sodio, fósforo y potasio. En el caso del sodio, bueno, lo ideal es que se consuman 2.400 miligramos al día. Prácticamente es muy poco lo que se consume, y realmente el sodio va a estar permitido para las personas, sobre todo que consumen alimentos procesados o enlatados.
son los que principalmente son alimentos demasiado altos en este mineral. Otro de los elementos minerales que se pueden haberse para poner atención, perdón, es el fósforo, que en este caso lo ideal es que se consuma entre 800 y 1000 miligramos al día. Y esto va a tener, como ya lo mencionaba, como una interactividad con el consumo que tenga el paciente con el gramaje final de proteína. El calcio también juega un papel muy importante. El paciente debe de consumir entre 2000 y 2400 miligramos al día. Y los líquidos, bueno, van a ir en promedio, en promedio del ultrafiltrado más el volumen urinario que en este caso va teniendo el paciente. Y para eso, pues el paciente va a ir determinando todo lo que va pues dializando en su momento. Es importante que ustedes, para que tengan un amplio panorama más de este tipo de tratamientos, vaya ya compuesto en una dieta especializada. Y así ustedes van a tener noción. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que se les restringe el sodio, los propios alimentos ya tienen su propio mineral, simplemente que nosotros estamos acostumbrados a que adicionemos ese mineral para sazonar las comidas. Y por eso los pacientes renuncian a este tipo de tratamiento, porque no les sabe rico, o porque a lo mejor las dietas no son ricas en grasas, o fritas, por decirlo así. Hay que recordar que una grasa saturada o monoinsaturada, o en este caso una grasa semisaturada, puede originar a que con el calor, vamos a decir que si se pone a freír con algún otro alimento, van a acelerar que la propiedad de la sal que tiene ese aceite aumente o se triplique por cuestiones que por el mismo calor hace que el sodio tenga más efectividad. Otro punto muy importante es que a los pacientes lo que se les recomienda en el momento de consumir verduras, principalmente consuman las de hojas verdes, pero hay que recordar que estas verduras son las que tienen mayor propiedad de este mineral. Por lo tanto, lo que se les recomienda es que estas verduras, para hacer perder un poco de ese efecto de sodio en ese alimento, se recomienda que por lo menos 4 horas antes de su consumo se remoje, o antes de su preparación, mejor dicho. Entonces, para ir poco a poco dándoles este tipo de sugerencias, es importante que ustedes como pacientes, como familiares, las dietas deben de estar preparadas con una alternativa nueva, en el que ustedes van a innovar el sabor, la textura, el color y sobre todo la limpieza que va a tener la dieta. Es muy importante también que ustedes aprendan a tener condimentos diferentes para darle el sabor que demanda en este caso el paciente. Por eso el paciente recurre al abandono de la dieta, porque normalmente van bajas en sodio y en grasa. Pero bueno, una alternativa en el caso de la sal, bueno, puede ser el hecho de que a los guisados o a las ensaladas se les esté adicionando limón, ácido cítrico, o en este caso en las ensaladas se le puede poner vinagre. Entonces son las alternativas que el paciente puede ir poco a poco adaptando sin necesidad de ir al consumo que se tenía en la vida que normalmente realizaba. Por lo tanto, a los pacientes que acostumbran a comer, por ejemplo, leguminosas como los frijoles, como las lentejas, como los alverjones, bueno, pues estas semillas principalmente en su preparación despiertan ciertos minerales, y uno de ellos es el sodio, por lo cual en el bol sueltan más de lo normal. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, al paciente que se le dé un platillo de este tipo de
entonces, el paciente debe de tener por lo menos una mínima cantidad, eso si no se ha dado otro tipo de proteína como la carne, y tener en cuenta que lo que va a disminuir en esa forma de consumirlo es que va a ir sin caldo cuando se le sirve, ¿sí? Entonces es muy importante porque la combinación de sodio va a hacer que si el paciente no se llega a controlar, va a tener más retención de líquidos y en este caso va a tener más problemas secundarios, más sintomatología y puede agravarse mucho más el riñón. Entonces, hablar de las fases que tiene el riñón, pues prácticamente es hablar también de la forma en la que el riñón se va deteriorando poco a poco. Recordad que el riñón es un órgano que no se reconstruye, por lo tanto la lesión que vaya teniendo poco a poco va a ir determinando su capacidad o incapacidad de ir metabolizando los nutrientes que se van originando y las toxinas que se vayan desechando en su momento. La insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades que se convierte de las más peligrosas cuando el paciente no lleva su control correctamente. Los pacientes piensan en algún modo que con la diálisis van a estabilizar mejor su calidad de vida, y en parte es cierto, pero recordar que los riñones siguen con un mínimo porcentaje trabajando y ese mínimo porcentaje puede verse afectado y también se puede llegar a una pérdida total del riñón e inmediatamente la única opción sea pues un implante de riñón. Y pues en este caso pues sería más complicado. Entonces, para ustedes que están en casita viéndonos, para ustedes en casita que se están preguntando ¿cómo podría ser una dieta de un nefrópata o un paciente con insuficiencia renal crónica? Bueno, pues es importante que ustedes lleven sobre todo el buen aporte de calorías, sobre todo personalizado, de acuerdo a los parámetros que ya yo decía, entre 30 y 35 gramos sobre kilogramo de peso, el aporte de proteína, la restricción, en este caso de los pacientes que aún no son dializados, de líquidos, la restricción de líquidos y sobre todo lo más importante, el consumo de la proteína, al igual que la ingesta de sodio. Entonces, al paciente que en casita nos está escuchando, es importante que usted tenga un tratamiento personalizado, tenga una dieta personalizada y sobre todo que esa dieta se le explique al paciente, se le explique al familiar que es una dieta que puede ser tradicionalmente competitiva a un platillo tradicional o normal. En este caso quiero poner como ejemplo, si a mí me gustan los chilaquiles normalmente son fritos, son altos en carbohidratos, son altos en este caso en condimentos como irritantes, por decirlo así, en una verdura. Y bueno, esto puede condicionar que la transformación que nosotros le demos en este tratamiento al paciente nefrópata, pues puede condicionarse a que vengan las restricciones de esos ingredientes. Me refiero a que probablemente no tengan que llevar mucha grasa, no tengan que llevar sal y sobre todo, pues a lo mejor puede compensarse con algunos otros nutrientes como el queso, que esto puede condicionar a darle un mejor aspecto a este tipo de chilaquiles, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ustedes con esto pueden darse una idea que las dietas pueden estar claramente especificadas, controladas y sobre todo disponibles para aquellas personas que lo requieren. Con mucho gusto puedo asesorarlos personalmente. Comuníquense ahí en las redes sociales, dejen sus comentarios
y vamos a ir llevando poco a poco esa interactividad entre paciente y un servidor para sugerirle algunas recomendaciones más que por cuestiones de tiempo pudimos haber atendido este panorama general de la enfermedad. Espero que en casita hayan tomado nota, espero que este tipo de información sea nutritiva y sobre todo sea importante. No dejen de escribirnos y esperemos estar en contacto próximamente con ustedes. Hasta luego.